Mazatlán, Sinaloa. Primeras horas de la mañana del 4 de abril de 2023. En una habitación de una residencia privada ubicada frente al mar, con el ruido de las olas como único testigo, murió uno de los hombres más poderosos que la televisión latinoamericana jamás produjo. No hubo cámaras de prensa en la puerta, no hubo hijos sosteniendo su mano, no hubo el llanto colectivo que acompaña a los grandes, solo el silencio, solo Margarita, su última pareja presente en ese cuarto, y una cama que, según personas cercanas a la situación, se había convertido en los últimos meses en el único escenario donde Andrés García ya no podía controlar nada, ni su cuerpo, ni su historia, ni el odio acumulado de 3 hijos que decidieron, cada uno a su manera, no estar ahí. Esto no es chisme, es poder. Porque Andrés García no fue solo un actor, fue una máquina de imagen, de seducción y de destrucción simultánea. Fue el hombre que llenó pantallas en más de 40 países, que se fotografió junto a presidentes y narcos con la misma sonrisa, que protagonizó más de 100 producciones y que, sin embargo, murió en una condición que nadie en los años 80 hubiera podido imaginar. Sin el respaldo de su sangre, con su fortuna en disputa, con 3 hijos que habían declarado públicamente, o con silencios más elocuentes que cualquier declaración que no querían saber nada de él. Guarda este detalle porque regresa con más peso. Andrés García Jr., su hijo mayor, no fue al entierro. No fue al hospital en los últimos meses, y cuando los medios le preguntaron si lamentaba la muerte de su padre, su respuesta fue tan fría que incomodó hasta a los periodistas más experimentados de la farándula mexicana. Dijo que ya lo había llorado hace mucho tiempo, que para él su padre había muerto años antes del 4 de abril. ¿Cómo llega un hombre de esa dimensión a ese final? Sé qué hizo Andrés García para que sus propios hijos lo borraran en vida, qué hay detrás de las peleas públicas, los insultos grabados, las declaraciones que circularon en internet como evidencia de un vínculo roto sin posibilidad de reparación, y qué papel jugó el sistema, la industria del entretenimiento, el dinero, las mujeres, el alcohol, las drogas que él mismo confesó en construir a este hombre que terminó siendo demasiado difícil de querer. De hoy vas a descubrir 4 cosas que nadie ha puesto juntas en el mismo relato. Primero, ¿qué pasó exactamente entre Andrés García y su hijo mayor? Con nombres, fechas aproximadas y palabras que se dijeron en público y que no se pueden deshacer. Segundo, ¿qué hay detrás de la figura de Margarita Portillo, la mujer que estuvo con él al final y que sus hijos señalaron directamente en entrevistas con medios de comunicación verificables? Tercero, el patrón que se repite en su historia con cada hijo, que no es casualidad, sino un sistema de conducta que él mismo describió con cierto orgullo en múltiples entrevistas. Y cuarto, la verdad que nunca quiso admitir, esa que está en sus propias palabras, grabada, archivada, y que define mejor que cualquier rumor quién fue realmente Andrés García. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita, porque esta historia no termina donde crees que termina. Empecemos por lo que más duele, porque es lo más real. En algún momento entre 2021 y 2022, en pleno deterioro físico, Andrés García había sufrido una caída de caballo en 2021 que agravó su estado de salud, sumada a una cirrosis hepática que él mismo confirmó en entrevistas televisivas. Su hijo mayor grabó un video que no fue filtrado ni hackeado, que él mismo publicó, que era básicamente una despedida. No una despedida triste, una despedida furiosa. Andrés García Jr. miraba a la cámara y hablaba de su padre como de alguien que había sido un peligro en su vida, no un apoyo. Describía años de ausencia emocional, de decisiones que lo habían afectado, de palabras que su padre le había dicho y que, según su versión, no tienen justificación posible. ¿Cuántos hijos tienen que decirte públicamente que no te quieren para que empieces a preguntarte si el problema eres tú? ¿Y cómo reaccionó Andrés García cuando eso pasó? ¿Pidió perdón? ¿Llamó? ¿Buscó cerrar la herida? No. Según versiones que circularon en medios de espectáculos y en declaraciones que el propio García dio en entrevistas con diversos programas de televisión, su reacción fue exactamente la opuesta. Contraatacó, insultó. Y eso, como vamos a ver en un momento, no fue la excepción en su vida. Fue el patrón. Pero antes de llegar ahí, hay que entender de dónde venía este hombre. Porque Andrés García no nació siendo Andrés García. Nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana, como Andrés García Andújar. Su familia emigró a México cuando él era adolescente. Llegaron a un país que no era el suyo, con poco dinero, con la ambición de construir algo diferente. Y él, desde muy joven,
Según relatos que él mismo compartió en entrevistas a lo largo de décadas, aprendió que el mundo respondía a una sola moneda: la fuerza física, la presencia, la valentía que a veces no se distingue del riesgo innecesario. Creció convencido de que el poder se toma, no se pide, y esa convicción lo llevó lejos, muy lejos, pero también lo dejó completamente solo al final. En los años 60 era apenas un joven con cuerpo de atleta y cara de portada que buscaba cualquier trabajo en la industria del cine mexicano. No tenía contactos, no tenía dinero, tenía presencia. Y eso, en el México de esa época, era suficiente para que alguien se fijara en ti si estabas en el lugar correcto. Según versiones de su propia historia que él narró en múltiples ocasiones, sus primeros pasos en el medio no fueron glamorosos. Pequeños papeles, castings que no llegaban a nada, noches de incertidumbre que contrastaban brutalmente con la imagen de macho invencible que construyó después. Todavía no llegamos a lo peor de su historia. No, pero ya hay algo que no cuadra en el origen. Un hombre que vivió tanto la humillación del principio, ¿cómo es que nunca aprendió a no humillar a otros? El ascenso de Andrés García no fue gradual, fue una explosión. En la década de los 70, cuando México vivía su época dorada de cine de acción, de galanes de celuloide y de historias donde el hombre resolvía todo a golpes o con una sonrisa, Andrés García encontró su molde perfecto. Protagonizó películas que se convirtieron en fenómenos de taquilla en toda Latinoamérica. Su nombre era sinónimo de peligro elegante, de hombre que no pedía permiso. Las mujeres lo seguían, los directores lo buscaban, y él, según crónicas de esa época recogidas por periodistas de espectáculos que cubrieron su carrera, no desperdiciaba ninguna de esas atenciones. Se decía, y se sigue diciendo, que en su cenit, en los años 70 y 80, Betín Andrés García era intocable dentro de la industria, no solo por su talento o por sus números en taquilla, sino por algo más difícil de cuantificar. Tenía una red de relaciones que iba mucho más allá de los estudios de televisión. Fotografías que circularon durante décadas lo muestran junto a figuras del poder político, y según versiones periodísticas que nunca se pudieron confirmar oficialmente, también junto a personajes del mundo del narcotráfico que en esa época en México eran tan visibles como los propios actores. Él nunca lo negó completamente. En entrevistas, con esa sonrisa que parecía saber más de lo que decía, solía responder que conocía a todo el mundo y que en México en esos tiempos no siempre se podía elegir quién se sentaba a tu mesa. Guarda este detalle porque regresa. Esa lógica, no siempre puedes elegir quién está a tu lado, es exactamente la misma que usó para justificar años después las decisiones que destruyeron su relación con sus hijos. La misma frase, el mismo mecanismo, como si toda su vida hubiera sido narrada con el mismo guión y él nunca hubiera notado que era siempre el mismo personaje. Hablemos de los hijos. Y eso porque ahí está el núcleo de todo lo que pasó después. Andrés García tuvo relaciones con varias mujeres a lo largo de su vida. De esas relaciones nacieron al menos 3 hijos reconocidos: Andrés García Jr., Leonardo García y Andrea García. 3 hijos, 3 historias distintas de abandono, de conflicto o de distancia. Y eso no es una coincidencia ni una mala racha. Es, como varios periodistas y comentaristas especializados en la vida pública del actor han señalado en diferentes programas y publicaciones, el resultado directo de cómo Andrés García entendía la paternidad, como un título que se otorga, no como una relación que se construye. Andrés García Jr. fue el primero, el mayor, el que vivió más de cerca los primeros años de la fama de su padre, cuando ese hombre era una fuerza de la naturaleza y cuando ser su hijo era probablemente una experiencia que oscilaba entre el orgullo paralizante y el terror cotidiano. Según declaraciones que el propio Andrés García Jr. dio en distintas entrevistas, algunas recogidas por programas de espectáculos como Ventaneando y otros medios de entretenimiento, su relación con su padre fue desde el principio una relación marcada por la ausencia. No la ausencia física de alguien que viaja y vuelve, la ausencia emocional de alguien que está en la misma habitación y sin embargo no está. ¿Puedes imaginar crecer con el apellido García y vivir en la sombra de ese nombre sin que el hombre que te lo dio realmente te vea? Sin que te pregunte cómo estás, sin que asista a tus momentos importantes, sin que sea algo más que una figura pública que de vez en cuando aparece en tu vida para recordarte lo grande que es. Y aquí es donde todo se rompe, porque Andrés García Jr. no se quedó callado. Eso es lo que lo diferencia de muchos hijos de famosos que absorben el dolor y lo entierran. Él habló.
Habló en momentos distintos, en diferentes etapas de su vida, y cada vez que habló, lo que decía era más específico, más documentado en su propia memoria, más devastador para la imagen pública de su padre. Describió en algunas de esas entrevistas un patrón de conducta que incluía insultos directos, palabras que un padre no debería nunca decirle a un hijo, y una incapacidad total, según su versión, para reconocer el daño causado. Describió a un hombre que cuando se le confrontaba no se ablandaba, se endurecía, atacaba. Y el padre, lejos de desmentir esas versiones con hechos, lejos de buscar una reconciliación genuina o pedir perdón en algún espacio concreto que pudiera ser registrado, respondió de la misma manera que siempre respondía a lo que lo incomodaba, minimizando, contraatacando, y apelando a una narrativa donde él era el ofendido. En varias entrevistas que circularon ampliamente, Andrés García habló de sus hijos con una mezcla de decepción y desprecio que incomodaba a los propios entrevistadores. Dijo en sustancia que sus hijos no habían estado a la altura, que lo habían abandonado cuando más los necesitaba, que él había hecho todo lo que había podido. Pero hay un detalle que no cuadra. Varios. Y el primero es este. ¿Cómo puede un hombre que, según sus propios relatos, vivió rodeado de excesos durante décadas? Él mismo confesó en entrevistas haber consumido drogas y alcohol de manera intensa por largos periodos de su vida, reclamarle a sus hijos que no estuvieron presentes, cuando él tampoco estuvo presente de la manera que importa? Eso no es retórica. Es la pregunta que sus hijos, según versiones recogidas por medios de entretenimiento, se hicieron durante años antes de decidir, cada uno a su tiempo, Edo que llaman no iban a buscar una respuesta. Leonardo García, su segundo hijo reconocido, siguió los pasos de su padre en la actuación. Eso podría parecer un signo de admiración, y quizás en parte lo era. Pero la relación entre ellos tampoco fue simple ni estable. Según información que circuló en distintos momentos en medios especializados, Leonardo también vivió periodos de distanciamiento significativo con su padre. No con la intensidad pública que tuvo la ruptura con Andrés Jr., pero real de todas formas. Un distanciamiento que, de acuerdo con testimonios que circularon durante los últimos años de vida del actor, se profundizó precisamente en el periodo en que la salud de Andrés García comenzó a deteriorarse de manera acelerada. Y entonces llegamos a Margarita Portillo, la mujer que estuvo con él al final, la mujer a quien sus hijos señalaron directa e indirectamente como parte del problema. En un momento vas a ver por qué ese señalamiento tiene una lógica que va más allá de la envidia o el conflicto por herencia. Porque hay algo en la historia de Margarita y Andrés que, según versiones que circularon ampliamente antes y después de la muerte del actor, nunca fue completamente lo que parecía desde afuera. Primero, hay que hablar del cuerpo, porque el cuerpo de Andrés García fue durante décadas su instrumento de poder más poderoso. No su talento actoral, no su carisma verbal, no sus conexiones, su cuerpo. Ese cuerpo que aparecía en carteles de cine y en portadas de revistas como una promesa de invulnerabilidad. Ese cuerpo que él mismo trató durante décadas con una mezcla de sobreexplotación y descuido que, según varios testimonios y sus propias declaraciones, incluía alcohol de manera habitual, el consumo de sustancias que él mismo reconoció en entrevistas sin demasiado pudor, y una actitud hacia el riesgo físico que rayaba en lo autodestructivo. Andrés García hacía sus propias escenas de acción, se jactaba de ello, se tiraba de caballos, peleaba sin doble, manejaba altas velocidades, y ese mismo cuerpo que durante 40 años absorbió todo eso, en 2021, en una tarde en Mazatlán, se dio de la manera más prosaica posible. Se cayó de un caballo. Una caída que, según reportes de medios mexicanos de esa época, le causó un daño en la cabeza que agravó un estado de salud que ya era delicado, porque para ese momento Andrés García ya cargaba con una cirrosis hepática que él mismo había confirmado públicamente. Ya tenía más de 80 años. Ya era un hombre que había gastado su cuerpo como si fuera prestado y que ahora encontraba que el préstamo se había vencido. ¿Y dónde estaban sus hijos cuando eso pasó? Esa es la pregunta que los medios hicieron. La respuesta, según versiones que circularon ampliamente, fue incómoda, lejos. No en términos de kilómetros solamente, sino en términos de decisión. Andrés García Jr. no apareció en el hospital. No hubo publicaciones de visita. No hubo declaraciones de apoyo. No hubo la imagen del hijo al pie de la cama del padre enfermo que la prensa de espectáculos suele registrar con devoción en estos casos. Y él, en lugar de entender ese silencio como el resultado de años de daño acumulado, él lo tomó como una traición nueva.
como si el contador de agravios se reiniciara con cada conflicto y nunca hubiera una deuda anterior que reconocer. Eso, según el análisis que varios comunicadores y periodistas especializados han hecho de su comportamiento en esa etapa final, era parte de su forma de procesar el mundo. Él siempre empezaba el relato en el capítulo donde él era la víctima, sin incluir los capítulos anteriores donde había sido otra cosa. Hablemos ahora de Margarita Portillo con más detalle, porque esta parte de la historia es la que más ruido generó en los meses antes y después de la muerte de Andrés García. Margarita era su pareja en los años finales, estaba con él en Mazatlán. Era ella quien aparecía en las pocas fotos que circulaban de esa etapa. Y sus hijos, especialmente, según versiones recogidas por medios de espectáculos, expresaron en distintos momentos que la presencia de Margarita había funcionado como una barrera entre ellos y su padre, que había dificultado el contacto, que hay circunstancias, según sus versiones, que no encajaban con una relación de pareja convencional. Hay que ser preciso aquí. No hay pruebas públicas concluyentes de ninguna acusación específica contra Margarita Portillo. No existen documentos legales ni declaraciones formales que confirmen ninguna versión particular. Lo que sí existe son las declaraciones, grabadas, archivadas, reproducidas por medios, de personas cercanas a la situación que describieron un ambiente de aislamiento en los últimos meses de vida de Andrés García. Un aislamiento que, dependiendo de a quién le preguntes, tiene explicaciones muy distintas. Lo que no se puede ignorar es la cronología. La etapa en que Andrés García estaba más vulnerable, enfermo, con movilidad reducida, con una lucidez que sus propias entrevistas de esa época muestran intermitente, el acceso a él se redujo. Sus hijos dijeron que no podían comunicarse con él de manera fluida. Él, en algunas de las últimas entrevistas que concedió, habló de su situación con una mezcla de resignación y orgullo que era difícil de interpretar. A veces parecía conforme. A veces parecía atrapado en una narrativa de la que ya no podía salir. Hay 5 versiones o teorías que circularon con fuerza alrededor de su muerte y de sus últimos años, y todas tienen algo de verdad mezclado con algo de especulación, y el silencio es lo que más alimenta todo. La primera, que sus hijos lo abandonaron por rencor acumulado y que la figura de Margarita fue usada como chivo expiatorio para no tener que asumir su propia responsabilidad en el distanciamiento. La segunda, que Margarita efectivamente ejerció algún tipo de control sobre el entorno del actor en sus últimos meses, ya sea intencionalmente o como consecuencia de ser la única persona presente. La tercera, que el propio Andrés García, en su orgullo intacto, prefirió no pedir a sus hijos que vinieran antes de admitir que los necesitaba. La cuarta, que la disputa por la herencia, que incluía propiedades, bienes y la figura de su ahijado Roberto Palazuelos como actor en ese drama, contaminó cualquier posibilidad de reconciliación genuina. Y la quinta, la más oscura, que Andrés García sabía exactamente cómo iba a morir, solo o casi solo, y que en algún nivel lo había elegido así, porque nunca aprendió a construir vínculos que pudieran sobrevivir a su propia personalidad. El silencio es lo que más alimenta todo, porque cuando murió, la reacción de sus hijos no fue de llanto público unificado, no fue la familia reunida al pie del féretro, fue un silencio calculado, roto apenas por declaraciones escuetas, y en el caso de Andrés García Jr., por esa frase que resonó en todos los medios, que ya lo había llorado mucho antes del 4 de abril, que su duelo había sido otro, que había un Andrés García a quien él había perdido mucho antes de que el corazón dejara de latir. ¿Qué tipo de padre tiene que ser un hombre para que su hijo diga eso? ¿Qué tiene que haber pasado en esa relación para que el funeral no sea el momento de mayor dolor, sino apenas la confirmación de algo que ya estaba muerto desde hace tiempo? En un momento vas a entender con detalle qué fue lo que pasó entre ellos, pero antes hay que ir más atrás, mucho más atrás. Para entender por qué Andrés García fue el padre que fue, hay que entender al hombre que construyeron antes de que él mismo se construyera. Y eso empieza en República Dominicana, en una infancia de la que él habló poco y siempre en términos generales, como si los detalles fueran un lujo que no podía permitirse o una debilidad que no quería mostrar. Lo que se sabe, por sus propios relatos fragmentados en entrevistas a lo largo de los años, es que creció en un entorno donde la vulnerabilidad no era una opción reconocida, donde mostrar miedo o necesidad era invitar al mundo a aprovecharse de ti, donde el hombre que no dominaba la situación era un hombre que no valía. Esa programación no se inventa, se hereda, y Andrés García la recibió y la ejecutó con una fidelidad absoluta durante toda su vida.
la ejecutó con sus mujeres, a quienes quiso con intensidad y controló con la misma intensidad. La ejecutó con su carrera, que manejó con una mezcla de instinto brillante y autosabotaje silencioso, y la ejecutó con sus hijos, a quienes amó, probablemente con la misma incapacidad con que un hombre que nunca fue nutrido emocionalmente puede amar, sin herramientas, sin modelo, con el único idioma que había aprendido, que era el del poder y la distancia. Pero no hay que romantizar eso, porque hay un punto en que no tuve modelo deja de ser una explicación y empieza a ser una excusa. Y ese punto, en la vida de Andrés García, se cruzó muchas veces. Se cruzó cada vez que un hijo le dijo que lo había lastimado y él respondió atacando. Se cruzó cada vez que eligió el orgullo sobre el vínculo. Se cruzó cada vez que, teniendo la oportunidad de hacer algo diferente, hizo exactamente lo mismo de siempre. Hay un episodio específico que se menciona recurrentemente cuando se habla del quiebre definitivo con Andrés García Jr. No es un episodio que pueda datarse con precisión de fecha en fuentes públicas verificables, pero sí hay referencias a él en distintas declaraciones del hijo mayor que circularon en medios de entretenimiento en los últimos años de vida del actor. Según esas versiones, hubo un momento, o una serie de momentos, en que Andrés García le dijo a su hijo mayor palabras que no se dicen. Palabras que cruzan la línea entre el conflicto y el daño permanente. Palabras que, una vez dichas, no se pueden recuperar aunque se pidan 1000 perdones, porque quedan grabadas en la memoria del cuerpo, no solo de la mente. ¿Y pidió perdón a Andrés García? Según la versión de su hijo, no. No de la manera que importa. No con acciones sostenidas en el tiempo. Son no con un cambio de conducta verificable, quizás con palabras en algún momento, con esa facilidad que tienen los hombres de cierta generación para decir ya pasó, como si decirlo fuera suficiente para que sea verdad. Pero el patrón continuó, y cuando el patrón continúa, las palabras se vacían. Y entonces llegamos a Roberto Palazuelos, el ahijado. El empresario que se hizo millonario en el mundo de los bienes raíces y que mantuvo durante décadas una relación pública cercana con Andrés García. Palazuelos estuvo presente en la vida del actor en etapas que sus propios hijos no estuvieron. Visitó la casa de Mazatlán. Habló de él en entrevistas con afecto genuino, o al menos con la apariencia convincente de afecto genuino. Y eso, para los hijos de Andrés García, se fue una herida adicional. Ver que su padre tenía energía y disposición para mantener vínculos con otras personas, mientras con ellos el registro era el del conflicto o la indiferencia. La figura de Palazuelos en la herencia de Andrés García fue también uno de los temas más comentados en los meses posteriores a su muerte. Según versiones que circularon en medios de comunicación, ¿habría existido en algún momento algún tipo de disposición o intención de parte del actor respecto a propiedades o bienes que involucraba a su ahijado? No existen documentos públicos que confirmen los detalles de esas versiones, y Palazuelos mismo fue cuidadoso en sus declaraciones públicas sobre el tema. Pero el ruido alrededor de esa posibilidad fue suficiente para añadir otra capa de tensión a una familia que ya tenía demasiadas capas de tensión sin resolver. Tip. Hay un detalle que no cuadra en toda esta historia y que muy pocos medios han puesto en primer plano. Andrés García en sus últimos años concedió entrevistas. Muchas. Más de las que alguien en su estado de salud debería haber concedido, según la opinión de personas cercanas que se expresaron en distintos espacios. Y en esas entrevistas habló de sus hijos. Habló de su soledad. Habló de su muerte próxima con una franqueza que a veces parecía valentía y a veces parecía una petición de auxilio codificada en el único idioma que él sabía usar, el de la actuación pública. ¿Qué buscaba con esas entrevistas? Contar su versión antes de que la de sus hijos ocupara todo el espacio. Construir un registro que contradijera la narrativa del padre ausente y abusivo que sus hijos habían comenzado a articular en público. O simplemente no podía parar de actuar. Es incluso cuando ya no había set, ni cámara profesional, ni director que le dijera que ya era suficiente. Esa es la pregunta que más incomoda. Porque si era actuación, entonces hasta el final estuvo más preocupado por su imagen que por sus relaciones. Y si era genuino, entonces era un hombre que no entendía por qué sus hijos no venían. Y esa incomprensión es quizás la cosa más trágica de toda la historia. Y entonces todo cambia. Porque hay un momento en que las entrevistas de esa última etapa dejaron de ser sobre el pasado glorioso y se convirtieron en algo diferente, más crudo, más desnudo. Hubo momentos en que Andrés García, frente a cámaras de distintos programas de espectáculos, dijo cosas que ningún relaciones públicas hubiera aprobado.
Habló de su situación económica con una franqueza que incomodó a quienes lo escuchaban. Habló de sus limitaciones físicas con un dolor que no siempre pudo disfrazar de fortaleza. Y habló de sus hijos con una mezcla de rencor y nostalgia que era, en realidad, la firma de alguien que quería algo que ya no sabía cómo pedir. Hay una entrevista en particular, concedida a un programa de televisión en los meses previos a su muerte, según reportes de medios de espectáculos mexicanos, en la que Andrés García dijo algo que se reprodujo ampliamente. Dijo en sustancia que moría solo porque sus hijos eran ingratos, que había hecho todo lo que había podido por ellos, que si alguien tenía que sentir vergüenza en esa historia, no era él. Esas palabras, esa narrativa de la víctima sin responsabilidad, son las que Andrés García Jr. y otros que estuvieron cerca de la situación respondieron con el silencio más elocuente posible, no rebatiendo punto por punto, sino simplemente no apareciendo. Porque hay una forma de ganar un argumento que no requiere palabras, requiere tiempo. Y sus hijos, cada uno a su manera, eligieron esa forma. No ir al hospital, no hacer declaraciones de perdón, no aparecer en el funeral como si nada hubiera pasado. Esa ausencia fue su respuesta. Y fue una respuesta que el mundo registró. Hay que hablar de Andrea García también, la hija. Porque en la narrativa pública alrededor de la muerte de Andrés García, Andrea ocupó un espacio diferente al de sus hermanos, pero no necesariamente menos doloroso. Que según versiones que circularon en medios de entretenimiento, su relación con su padre también tuvo periodos de tensión significativa, no con la visibilidad que tuvo el conflicto con Andrés Jr., pero real. Una relación que, como las otras, parece haber estado marcada por esa misma incapacidad del actor para construir vínculos que no giraran alrededor de su propia necesidad de control y validación. ¿Puedes tener 3 hijos con 3 historias distintas de distancia y seguir creyendo que el problema son ellos? ¿Puedes mirar ese patrón? 3 veces, 3 personas distintas, 3 resultados similares, y no ver que la variable común eres tú. Andrés García podía, o al menos eso es lo que sus declaraciones públicas sugieren, porque en ninguna de las entrevistas que concedió en su etapa final, y fueron muchas, están archivadas, están en YouTube con millones de vistas. Hay un momento de reconocimiento genuino. No hay un yo fallé. No hay un debí haber hecho las cosas diferente. Hay defensas. Hay ataques. Hay momentos de melancolía que rápidamente se transforman en acusaciones hacia los demás. Y hay, sobre todo, esa narrativa constante del hombre que hizo todo lo que pudo y que fue traicionado por las personas que debían amarlo. Eso, que según psicólogos y comunicadores que han analizado su caso en distintos programas y espacios de opinión, no es la narrativa de un hombre que no amaba a sus hijos. Es la narrativa de un hombre que amaba de la única manera que sabía, que era una manera que dañaba, y que nunca tuvo o nunca buscó las herramientas para hacer algo diferente. Pero también hay otra lectura posible, y es esta. Andrés García fue un producto perfecto de su tiempo y de su industria. Este era un tiempo y una industria que le dijeron durante décadas que era intocable, que el mundo giraba alrededor de él, que sus excesos eran parte de su leyenda, no evidencia de un problema, que las mujeres que lo amaban y luego se alejaban lo hacían por debilidad de ellas, no por decisión legítima, que los hijos que no entendían su forma de ser simplemente no estaban a su altura. La industria del entretenimiento en esa época tal vez no tenía mecanismos para decirle a alguien como Andrés García que estaba equivocado, porque él era el producto, era el nombre en el cartel, era la inversión, y a las inversiones no se les dice que están equivocadas mientras siguen generando dinero, se les protege, se les rodea de personas que dicen que sí, se les construye una realidad paralela en la que sus decisiones siempre tienen sentido, y cuando esa realidad paralela se derrumba, cuando el cuerpo falla, cuando el dinero se acaba o se complica, cuando los hijos ya son adultos que pueden elegir no llamar, el colapso es total, porque no hay nada construido debajo. No hay una identidad que no dependa del espejo que otros sostenían. No hay relaciones reales que puedan sostener el peso de la caída. Eso es lo que pasó con Andrés García en sus últimos años. No fue solo un deterioro físico. Fue el derrumbe de toda una arquitectura de poder que había dependido, siempre, de que los demás siguieran jugando el juego que él había establecido. Y cuando sus hijos se salieron del juego, uno a uno, en sus propios tiempos, él quedó sin tablero.
Y entonces viene el elemento que nadie en la prensa de espectáculos puso exactamente en estos términos, pero que está implícito en cada pieza de la historia. La soledad de Andrés García en sus últimos años no fue accidental, no fue mala suerte. Fue la consecuencia lógica, mecánica, inevitable, de décadas de construir relaciones donde él siempre era el centro y los demás eran periféricos. Relaciones de satélites alrededor de un planeta. Y cuando el planeta pierde gravedad, los satélites se van. No porque sean malos, porque así funciona la física. Hay un momento en esta historia que nadie puede ignorar, y que representa quizás el punto de inflexión más claro entre el Andrés García de la cima y el Andrés García del final. Es la caída del caballo en 2021. Y no porque la caída en sí misma sea el evento central, sino por lo que reveló. Un hombre de más de 80 años con cirrosis confirmada, en un estado de salud que sus propios conocidos describían como delicado, montando a caballo en Mazatlán, como si el cuerpo no existiera, como si la ley de consecuencias no aplicara para él, como si todavía fuera 1975 y el mundo esperara que hiciera sus propias escenas de acción. Eso no es valentía. Tiende es la versión más desnuda del patrón que definió su vida entera, la negación, la incapacidad para aceptar que las cosas habían cambiado, que él había cambiado, que el mundo requería una versión diferente de él, una versión que pudiera sentarse quieta, reconocer lo que había roto y al menos intentar repararlo, una versión que nunca llegó. Volvamos a Andrés García Jr. con más detalle, porque él es, en muchos sentidos, es el espejo más nítido de lo que fue su padre y de lo que su padre no pudo resolver. Andrés García Jr. siguió una trayectoria que en algún momento incluía la posibilidad de una carrera en el medio artístico. Creció con el apellido García como un peso y como una puerta, como una promesa y como una sombra. Y según sus propias declaraciones en diferentes momentos de su vida, recogidas por medios de entretenimiento en distintas fechas, la relación con su padre fue definida muy pronto por una dinámica que no tenía mucho espacio para la ternura. En algún momento, las fechas exactas no son públicamente verificables, pero las referencias aparecen en distintas entrevistas del hijo mayor, hubo confrontaciones directas entre los dos, no discusiones de pasillo, confrontaciones reales, con palabras concretas, con acusaciones específicas, con el tipo de conversaciones que una vez que ocurren no se pueden deshacer porque quedan en el cuerpo de quien las recibe como una cicatriz que no siempre es visible desde afuera, pero que nunca desaparece del todo. Y el padre, en esas confrontaciones, según la versión que su hijo describió en distintos espacios, nunca cedió. Nunca mostró la vulnerabilidad que hubiera podido abrir una puerta. Atacó, descalificó. Te usó el argumento del poder. Yo te di todo lo que tienes, como si dar cosas materiales fuera la misma cosa que dar presencia, atención, seguridad emocional, como si el dinero y el apellido pudieran reemplazar al hombre. Puedes pasar años esperando que tu padre te vea y que cuando finalmente te ve, lo primero que te diga sea que le debes todo. Puedes construir una identidad propia cuando el hombre que se supone que debía apoyar tu existencia convirtió cada interacción en una transacción donde él siempre llevaba la cuenta. Esas son las preguntas que resuenan en las declaraciones de Andrés García Jr. No siempre de manera explícita, a veces entre líneas, pero están ahí, en cada entrevista, en cada declaración, pues en cada momento en que habló de su padre con esa frialdad que no es indiferencia sino la consecuencia directa de alguien que aprendió a no esperar nada para no volver a decepcionarse. Hay otro elemento en esta historia que los medios de entretenimiento cubrieron con cierta intensidad en los años previos a la muerte del actor: los problemas económicos. Andrés García, que en su época de esplendor había acumulado propiedades, iba a negocios y un estilo de vida que pocos actores mexicanos podían igualar, llegó a sus últimos años en una situación financiera que, según versiones de personas cercanas y algunas de sus propias declaraciones, era significativamente más complicada de lo que su imagen pública sugería. No hay documentos públicos que detallen con precisión su situación patrimonial en esa etapa, pero hay pistas. Las entrevistas en que habló de dificultades, los reportes de medios que mencionaron deudas o propiedades en litigio, la manera en que la pregunta de la herencia se convirtió en un tema central después de su muerte, con sus hijos y con Roberto Palazuelos como figuras en ese drama. Todo eso apunta a que la imagen de bonanza que él había proyectado durante décadas no correspondía completamente con la realidad de sus últimos años.
Y eso importa, no porque el dinero sea lo central en esta historia, sino porque el dinero, se ve que en la vida de Andrés García había sido siempre una extensión de su poder. Había sido la prueba tangible de que él era quien decía ser. Y cuando esa prueba comenzó a debilitarse, la narrativa completa se volvió más difícil de sostener. Hay algo que no cuadra en la versión oficial del final de Andrés García, y es esto. Un hombre que, según sus propias palabras y las de personas que lo conocieron, tenía un ego monumental y una necesidad de control que nunca disminuyó. Y Eder aceptó con relativa pasividad una situación de dependencia total en sus últimos meses. Dependió de Margarita para su cuidado cotidiano. Dependió de entrevistas para mantener algún tipo de presencia pública. Dependió de la memoria de su fama para que los medios siguieran prestándole atención. Esa pasividad era resignación genuina. Era el resultado del deterioro físico y cognitivo que, según reportes de esa época, era real y significativo. ¿O había algo más? Si alguna dinámica en ese entorno final que no es completamente visible desde afuera, no hay respuesta definitiva. Pero la pregunta no se cierra sola. Y entonces viene lo que quizás es la pieza más oscura de esta historia, la posibilidad, solo posibilidad, porque no existen pruebas públicas concluyentes de que Andrés García en su etapa más vulnerable haya estado en un entorno donde no todas las personas a su alrededor tenían sus intereses como prioridad. O no estamos afirmando nada, estamos registrando lo que circuló, lo que sus hijos insinuaron, lo que personas que lo conocieron sugirieron a medios de comunicación sin atreverme a decirlo directamente, y lo que el silencio alrededor de ciertas preguntas sigue alimentando meses después de su muerte. Esto no es chisme, es poder, porque el poder, en esta historia, no desapareció cuando Andrés García ya no pudo pararse del sillón, solo cambió de manos, y eso... En la mecánica de cómo funcionan las industrias del entretenimiento, las familias rotas y los patrimonios en disputa, es exactamente lo que suele pasar cuando un hombre que construyó todo alrededor de su propia invulnerabilidad finalmente se vuelve vulnerable. Hay una frase que Andrés García repitió en distintas formas a lo largo de los años, y que sus hijos podrían haber firmado, irónicamente, como descripción de su relación con él: los que te conocen de verdad son los que se quedan cuando no tienes nada. Él la decía refiriéndose a su desconfianza hacia las personas que lo rodeaban en su época de gloria. La decía como advertencia, como sabiduría aprendida con dolor, pero no parece haberla aplicado hacia adentro, hacia sus propias relaciones. No parece haberla usado para preguntarse qué había hecho él para que sus hijos no se quedaran. Y ese es el núcleo de la tragedia. No que sus hijos no lo amaran, quizás lo amaban, quizás ese amor, herido, confuso, agotado, estaba ahí de todas formas, sino que él nunca encontró la manera de hacer que ese amor tuviera espacio para respirar. Siempre lo llenó todo con su presencia, con su narrativa, con su necesidad de ser el más grande en cualquier habitación en la que estuviera, incluyendo las habitaciones donde los únicos otros presentes eran sus propios hijos. Los últimos meses de su vida están documentados de manera fragmentada. Hay entrevistas en las que se lo ve físicamente disminuido, pero con los ojos encendidos con esa intensidad que lo caracterizó siempre. Hay momentos en que habla con una claridad sorprendente sobre su pasado, su industria, las personas que considera que lo traicionaron. Y hay momentos en que parece perdido, como si el hilo de la conversación se cortara en algún lugar que solo él puede ver. En una de esas entrevistas, reproducida por varios portales de entretenimiento en los meses previos a su muerte, dijo algo que muy pocos comentaristas retomaron con la profundidad que merecía. Dijo que no le tenía miedo a la muerte, que lo único que le dolía era la idea de que la gente lo recordara de manera equivocada, que lo recordaran como un mal padre, como un hombre que dañó a los suyos. Cuando él, según su propia versión, había hecho lo mejor que podía con lo que tenía. Eso es interesante, porque revela que la preocupación final no era el amor de sus hijos, era la imagen, era el legado, era cómo iba a quedar registrado en la historia del entretenimiento latinoamericano y en la memoria colectiva de la gente que lo había admirado. Esa prioridad, la imagen sobre el vínculo, es la misma que aparece en el inicio de su historia y en el medio y en el final. Nunca cambió. Y eso, más que cualquier anécdota o escándalo específico, es lo que define quién fue Andrés García. La verdad que nunca quiso admitir no es que fue un mal padre por descuido o por ignorancia. La verdad es más específica y más difícil, que en los momentos en que tuvo la oportunidad de elegir, eligió la imagen sobre las personas.
eligió el control sobre la conexión, eligió el orgullo sobre la reparación, y esas selecciones, repetidas durante décadas, construyeron el resultado que vivió en sus últimos años, un hombre solo en Mazatlán, con el mar afuera y sin nadie de su sangre adentro. Y entonces todo cambia, porque hay una dimensión de esta historia que no se puede ignorar. Andrés García también fue una víctima, no en el sentido que él hubiera querido, no en el sentido de que sus hijos lo trataron injustamente. Eso es mucho más complicado y mucho menos claro. Esto sino en el sentido de que fue víctima de una industria que lo usó durante décadas y que cuando ya no era útil, lo dejó en paz con sus demonios. Una industria que reforzó exactamente los comportamientos que destruyeron sus relaciones personales, porque esos comportamientos eran buenos para el producto. La arrogancia era carismática en pantalla, la violencia era emocionante en las películas, el machismo era la marca que vendía. Y nadie en esa industria, si en ningún momento de su carrera le dijo: esto que te hace una estrella aquí, te está destruyendo en casa. Nadie, porque no era el trabajo de la industria decírselo, era el trabajo de las personas cercanas a él, y esas personas, una a una, eligieron la salida. Roberto Palazuelos dio una entrevista después de la muerte de su padrino, en la que habló de él con afecto evidente. Describió a un hombre que quería a su familia a su manera, que era complicado, pero que tenía momentos de generosidad genuina, que su modo de amar era imperfecto pero real. Esa versión también existe, no para contradecir las versiones de sus hijos, sino para recordar que las personas complejas son complejas, que no son simplemente villanos ni simplemente víctimas, y que la historia de Andrés García tiene capas que no se resuelven en ninguna dirección simple. Pero la complejidad no borra los hechos. Y los hechos son 3 hijos que tomaron distancia. Un hijo mayor que dijo públicamente que ya había llorado a su padre mucho antes de que muriera. Una muerte en relativo aislamiento. Un legado que está siendo disputado y reinterpretado en tiempo real. Y una serie de preguntas que ninguna entrevista, ningún documental, ningún análisis de medios puede responder completamente. ¿Murió sabiendo que había fallado? ¿Murió convencido de que el error era de los demás? ¿Hubo un momento en esa habitación en Mazatlán en que la máscara cayó y quedó solo el hombre debajo? No lo sabemos, no hay registro de eso, y quizás nunca lo habrá. El 4 de abril de 2023 fue confirmado por los medios mexicanos con la rapidez y el morbo que acompaña la muerte de cualquier figura de esa magnitud. Los titulares aparecieron. Las imágenes de archivo llenaron las pantallas. Andrés García joven, poderoso, en sus mejores películas, note en sus entrevistas más memorables. La maquinaria del homenaje póstumo se activó con eficiencia casi automática, como siempre lo hace con las figuras que en vida generaron suficiente contenido para que su muerte también sea contenido. Y en medio de todo ese ruido, el silencio de sus hijos fue ensordecedor. Andrés García Jr. no fue al entierro. Sus declaraciones al respecto fueron breves, frías y completamente honestas, de una manera que la prensa de espectáculos raramente sabe cómo manejar, porque está más preparada para el llanto que para la frialdad calculada. Dijo lo que dijo, que ya había hecho su duelo, que su padre había sido una figura complicada, que no iba a fingir un dolor que no tenía en ese momento porque el dolor lo había tenido antes, en privado, cuando todavía había algo que perder. Esa honestidad brutal es, en sí misma, el retrato más nítido de lo que fue la relación. No el llanto, no el perdón televisado, no la reconciliación de último minuto que tanto le gusta a la industria del entretenimiento porque es limpia y vendible y cierra el arco narrativo de manera satisfactoria, sino esa frialdad de alguien que ya procesó, que ya decidió, que ya puso en orden sus emociones en ausencia del padre, porque el padre nunca estuvo presente para ayudar a ordenarlas. ¿Qué nos queda de Andrés García? Hoy nos quedan más de 100 producciones. Nos quedan los recuerdos de millones de personas que lo vieron en pantalla y que lo amaron con la facilidad con que se puede amar a alguien que nunca te va a decepcionar directamente, porque la pantalla siempre mantiene la distancia justa. Nos queda la pregunta de qué hubiera sido posible si alguien, en algún momento de su vida, hubiera tenido la influencia suficiente para ayudarle a ver el patrón antes de que el daño fuera irreversible. Nos queda también la imagen de ese hombre en sus últimas entrevistas, con el mar de Mazatlán detrás y la mirada todavía intensa, todavía buscando algo que no se llama fama ni dinero, sino simplemente reconocimiento. El reconocimiento de que fue real, de que importó, de que detrás de la máscara del macho invencible había alguien que quería que lo vieran, no al personaje, a él.
Y sus hijos, al no estar, dijeron también algo, que verlo a él, al real, había sido demasiado difícil durante demasiado tiempo, que habían intentado, que el precio de seguir intentando era demasiado alto, que a veces el amor más honesto que puedes tener hacia alguien que te daña es la distancia, no como castigo, como protección. Esto no es chisme, es poder. El poder de una vida entera construida sobre arena. El poder de una industria que fabrica dioses y luego los abandona a sus propias mitologías. El poder de 3 hijos que encontraron, cada uno a su manera, la fuerza de no repetir lo que habían recibido. Y el poder del silencio que en esta historia, como en tantas historias que parecen de espectáculo pero son en realidad de humanidad, dice más que cualquier declaración, cualquier entrevista, cualquier titular. Hay 2 preguntas que esta historia no responde y que merecen un video propio. La primera, ¿qué pasó exactamente con el patrimonio de Andrés García? ¿Quiénes son los actores reales en esa disputa? ¿Y qué dice eso sobre cómo se construyó y se destruyó su legado material? La segunda, ¿qué hay en la historia de su relación con las mujeres de su vida? Las que estuvieron, las que se fueron, las que dijeron cosas que nunca llegaron a los titulares principales, que completa el retrato de un hombre que en pantalla siempre supo cómo tratar a una mujer y en la vida real repitió, según versiones de personas cercanas, los mismos errores que con sus hijos. Si quieres que cubramos esa historia, déjalo en los comentarios. Y si este video te hizo pensar algo, si te movió aunque sea un poco, dale al like. No por nosotros, por Andrés García Jr., que se atrevió a decir la verdad en voz alta cuando hubiera sido más fácil callarse. Y por los 3 hijos de un hombre muy famoso que tuvieron que aprender solos lo que su padre nunca supo enseñarles. Suscríbete, activa la campanita. Nos vemos en el siguiente.